Esta semana continuamos con nuestro análisis de incidentes marítimos que desafían las explicaciones convencionales. En este segundo episodio, ampliamos los límites de nuestra investigación más allá del fenómeno de los barcos fantasmas. Únete a nosotros mientras exploramos más sucesos inexplicables en el mar, eventos trágicos que han llevado a las tripulaciones de los barcos involucrados al fondo del mar, al temido baúl de Davy Jones. Era la mañana del 25 de marzo de 1882. Las nubes, colgando bajas sobre el puerto de Vicksburg, se veían oscuras y ominosas. En los muelles, el capitán del Iroquois Chief observaba pasivamente mientras los hombres corrían de un lado a otro sobre la cubierta, ansiosos por asegurar la carga y zarpar antes de que llegara la tormenta. Era una tripulación experimentada. La mayoría de ellos había pasado la mayor parte de sus vidas viajando arriba y abajo por el río Mississippi y sus afluentes, lo que le daba al capitán una fe total en que lograrían su tarea antes de la tormenta que se avecinaba. Un fuerte y repentino sonido de bocina sacó al capitán de sus pensamientos. Al mirar hacia arriba, vio otro barco pasando, saliendo del puerto. Sonrió y saludó alegremente mientras el otro barco se alejaba, remolcando 5 barcazas pesadamente cargadas detrás de él. Era el SS Iron Mountain, un barco de vapor de rueda de palas, un compañero frecuente en sus travesías por el río. Por la apariencia de las cosas, parecía estar transportando algodón y telas en este viaje, probablemente hasta Pittsburgh, en el norte. Dentro de una hora, el jefe Iroquois estaba listo para partir, zarpa y se dirigió hacia el norte. Apenas habían despejado el puerto cuando llegó la lluvia esperada, golpeando con fuerza y reduciendo drásticamente la visibilidad. Como precaución, se dieron órdenes para reducir la velocidad de la máquina a la mitad y aumentar el número de vigías. Afortunadamente, el tráfico fluvial esa tarde era ligero, pero poco después de iniciar el viaje, un grito alarmante vino desde la proa. El capitán, con reflejos rápidos, ordenó detener las máquinas y, corriendo hacia el frente del barco, atravesó la lluvia torrencial para averiguar qué sucedía. Cuando se acercó a los vigías, vio 2 formas oscuras flotando río abajo por el costado de estribor de su barco. Los reconoció de inmediato. Eran las barcazas que había visto siendo remolcadas por el Iron Mountain. Ambas estaban a la deriva, girando en círculos mientras la corriente las empujaba más río abajo. Apenas había llegado a la proa del barco cuando 2 más aparecieron. Una de ellas golpeó inofensivamente el casco del Chief, pero siguió su camino. El capitán, alarmado por la situación, asumió que algo grave le había sucedido al otro barco y dio órdenes para que el resto de la tripulación subiera a la cubierta, provistos de cuerdas y palos. Mientras el barco de vapor lentamente remontaba el río, su bocina sonó repetidamente y la tripulación gritaba ofertas de ayuda hacia la tormenta. Un poco más arriba, no muy lejos de donde el río se une al lago Providence, el barco encontró la 5ª barcaza encallada en la orilla debido a un árbol caído. Cuando el Iroquois Chief se aproximó lentamente a la barcaza varada, la tripulación se quedó paralizada de horror al ver un cuerpo femenino atrapado por la corriente contra el costado del barco. Al acercarse, la tripulación descubrió que la barcaza no parecía tener daño alguno, aunque la cuerda con la que se había asegurado la barcaza había sido cortada, no desgarrada. La ropa de la mujer muerta identificó que era una de las camareras del Iron Mountain, y ella sería la única miembro de la tripulación de 55 personas de ese barco que se encontraría ese día. Tras el reporte a las autoridades, se desplegaron buzos en el río, pero no se halló ningún resto del barco desaparecido. No sería hasta varios meses después cuando se descubrió una pista que levantaría más preguntas que respuestas. Trabajadores que araban cerca de Omega encontraron maderas y muebles que, al ser examinados, fueron identificados como pertenecientes al barco perdido. La extrañeza de este hallazgo radicaba en que esos restos se encontraban enterrados en un campo lejos del río,
lo que desafiaba toda lógica. La pregunta sobre cómo esos restos llegaron allí permanecía sin respuesta. Algunos opinan que una fuerza poderosa había arrancado el barco del agua, como si fuera una fuerza sobrenatural que había levantado la nave y sus tripulantes fuera del río, dejando restos menores más hacia el interior. Algunos comentaristas sostienen que esto podría haber sido un caso temprano de abducción extraterrestre. Según esta teoría, una tecnología alienígena habría retirado la nave y su tripulación del río, ocultándolos bajo las malas condiciones climáticas y dejando algunos restos menores en tierra firme al irse. Una explicación más racional podría ser que el río Mississippi, conocido por sus inundaciones, haya sufrido una gran inundación que empujó el barco hacia el interior, arrastrando los restos de su naufragio lejos de la corriente y ocultándolos en los campos inundados. Sin embargo, el informe oficial señalaba que el Iron Mountain debía haber golpeado un árbol sumergido, hundiéndose rápidamente, y que las barcazas se habían desprendido al mismo tiempo. Sin embargo, esto debería haber dejado restos fácilmente localizables, lo que deja dudas sobre esta conclusión. La desaparición del Iron Mountain sigue siendo uno de los misterios marítimos más duraderos de América. Ese mismo año, en los astilleros de Filadelfia, se completaba la construcción del SS Valencia, un nuevo barco de pasajeros encargado por la línea naviera Red D. El Valencia pasó los siguientes 16 años transportando pasajeros entre Nueva York y Caracas, hasta que fue destinado a la Guerra Hispanoamericana, donde se vio envuelto en una serie de incidentes desafortunados. Después de la guerra, la nave comenzó a mostrar signos de envejecimiento, tenía dificultades para navegar en mares agitados y las condiciones de su casco habían caído por debajo de los estándares de seguridad recomendados. En 1906, el Valencia fue asignado a una nueva ruta que iba de San Francisco a Seattle, debido a la necesidad de reparación de uno de sus barcos hermanados. El 20 de enero, cuando pasaba cerca de la isla de Vancouver, una tormenta de nieve forzó al barco hacia un arrecife, a tan solo 100 metros de la costa. A pesar de las órdenes explícitas del capitán de no usar los botes salvavidas, la tripulación aterrada lanzó los botes. Todos menos uno fueron destruidos por el mar, y la nave comenzó a desintegrarse mientras su quilla se movía de un lado a otro sobre las rocas. Las olas arrasaron la cubierta, barriendo a los pasajeros que intentaban huir, mientras otros fueron engullidos por el océano turbulento. Solo un bote salvavidas logró llegar a la costa, con 9 hombres a bordo. Al día siguiente, otros barcos intentaron acercarse, pero el mar estaba tan furioso que no pudieron llegar a la nave hundida. En total, murieron 37 personas, incluyendo todas las mujeres y niños a bordo. La noticia de este desastre se extendió rápidamente, y los barcos de rescate buscaron desesperadamente sobrevivientes, sin mucho éxito. Poco después de la tragedia, comenzaron a circular relatos extraños entre los pescadores y marineros. Algunos afirmaron haber visto el Valencia luchando contra el mar, con su casco medio sumergido, antes de desaparecer bajo las olas. Otros afirmaron haber visto figuras diminutas aferradas a la estructura del barco. Incluso se contaron historias sobre botes salvavidas que surcaban la costa, siendo arrastrados por los cadáveres de la tripulación muerta. Se especuló que el Valencia estaba atrapado en un ciclo de repetición, como si el espíritu del barco y sus víctimas aún rondaran los mares. La pregunta sigue siendo: ¿fue la tragedia del Valencia un simple accidente o hay algo más detrás de estas extrañas visiones? Los relatos de barcos fantasmas y botes malditos pueden explicarse como fruto de la imaginación,
Pero los testimonios de las personas que vivieron este suceso siguen desconcertando. ¿Fue un truco del destino o una manifestación de las almas de los muertos, condenadas a revivir esa pesadilla por siempre?